Bienvenido a la Iglesia Casa de Vida. Nos alegra que se haya unido hoy a nosotros. El servicio comenzará muy pronto. Para obtener más información sobre nuestra iglesia, por favor visite nuestra página web lifehousemiami.com. Ahora, tome asiento, relájese y prepare su corazón, pues hoy Dios tiene algo reservado para usted. Creía. Él sabía que él es fe. Él sabía que él podía hacerlo, pero ahora dependía de a dónde estaba la fe de ese padre para que su hijo fuera sanado. Nosotros decimos, haz algo, si puedes hacer algo por mí. Mira, esto es legal, financiero, de salud. Él puede hacer todo. ¿Puedes creer? Si puedes creer, todo es posible. Amén. Así que no todo el mundo cree. No todo el mundo cree. A veces confundimos la fe con un antojo. Un antojo con un deseo, con un capricho, ¿verdad? Se confunde la fe. No, yo sé, yo creo. Mentira, no es fe, es un capricho. Un novio, una novia, un carro, una casa, un capricho. Yo creo, no es fe, es un capricho. Pero si cree, todo es posible. All things are possible. Amén. Y todo es muy importante también que si es la voluntad de Dios. Sí. Porque a veces estamos creyendo por algo y pidiéndole algo al Señor que si fuera de su palabra. Es fuera de su palabra. Si está fuera de su palabra, Él no te lo va a dar. Si está fuera de tu palabra, no va a pasar. La fe viene por la palabra de Dios. Así que para uno creer hay que tener la palabra de Dios en tu corazón, en tu mente. Se pide, se conforma su palabra y se cumple. Porque la fe va a ser su palabra. Es la base, es el pacto de su palabra con sangre. Amén. Y hay momentos que hay cosas que el Señor, como este muchacho, este hijo, que necesitaba el milagro ahora. Él no necesitaba el milagro en 1 año o 2 años. Él necesitaba el milagro en ese instante. En ese instante, él necesitaba el milagro. Pero hay peticiones que tenemos delante del Señor, que el Señor sabe que, porque a veces nos pensamos, yo creo que Dios se olvidó de la petición que está delante de Él. Yo creo que Dios está muy ocupado o Dios no me la va a contestar. No, es que hay cosas que es en el tiempo de Él. Y a veces, tiempo Kairos. Hay momentos que uno piensa, a veces microwave 1 minuto es too much already. No es verdad que ya ahora en microwave, a mí me pasa. Yo lo pongo las cosas por 1 minuto y ya yo digo, 1 minuto. Y ya lo pago antes para ver si ya se calentó y lo tengo que volver a poner. Pero ¿qué pasa? ¿Verdad? Que estoy perdiendo más tiempo que si lo hubiera dejado 1 minuto, porque lo sigo apagando, lo saco, no está caliente todavía, lo tengo que volver a poner y así. Y ya es increíble que ya 1 minuto en el microwave es too much. No se desespera. Es mucho. Desesperante. Ya uno lo ve como que es mucho. Entonces, imagínate cuando uno le pide a Dios algo y pasan los años, pasan los años, pasan los días, hasta lo eterno. Pero, ¿verdad? Pero hay cosas que es en el tiempo de Dios. ¿Por qué? Porque hay cosas que el Señor sabe que no estamos preparados y no estamos listos para recibir esa petición contestada. Hay momentos que no, todavía no es el tiempo. ¿Por qué? Porque todavía tenemos que pasar por un tiempo de prueba, ¿verdad? No digo de prueba de sufrimiento, sino de preparación. Igual que cuando uno va a tomar un examen, ¿verdad? Tenemos que prepararnos antes. Y a veces uno piensa que está listo y no estamos listos. A veces pensamos, sí, yo estoy lista para que el Señor me dé esa bendición. Y no estamos listos, porque no hemos madurado lo suficiente espiritualmente. No estamos donde tenemos que estar espiritualmente para el Señor darnos esa bendición o contestar esa petición. El cómo y cuándo responde a Dios. Yes. Cómo y cuándo. Porque todo lo nuestro es creer. Amen. Esa es fe. Creer. Ahora, cómo y cuándo después es de Dios. Amén. Yes. Amen. Bien. ¿Qué cosa es fe? ¿Una emoción? ¿Un capricho? ¿Un deseo? ¿Una idea? No. Vamos a Hebreos 11:1. Hebreos 11, el capítulo de la fe. The chapter of faith.
Hebreos 11:1, muy conocido. Es pues la fe, la fe siempre es, no dice será o fue, fue la fe, la certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. Así que certeza y convicción. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. Así que esperando, pero hay certeza. No se ve, pero tiene la convicción. Amen. Así que está de camino, no se ve, pero está creyendo. La fe así es invisible. Algo que es la sustancia del reino de Dios, fe. Opera por fe y para fe. Amen. Amén. Amen. Por fe y para fe. Y a veces los cristianos pensamos, no, la fe es fácil. La fe No es bien fácil. No es fácil creer a veces en algo que uno lo ve como un imposible, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es imposible para uno. Es imposible para uno. Pero para Dios no es imposible. Y tampoco para que cree. Nada es imposible. Si tú te agarras a esa promesa, si tú te agarras a la palabra de Dios y tú empiezas a declarar y decretar la palabra de Dios a esa promesa que Dios te ha dado o lo que tú le estás pidiendo al Señor, por ejemplo, si es una sanidad, tú dices, por sus llagas ya yo he sido sanada. Por sus llagas ya yo fui. La palabra dice, ya he sido presente. Ahora, no seré, no fui, soy. Soy sana. Soy sana. Presente. Hecho está, como decía mi mamá. Siempre me recuerdo. Hecho está. Quiere decir, cree que Dios lo va a contestar, cree que Dios lo va a hacer y así será. Lo que tenemos que creer, poner nuestra fe en acción y a veces sentarte a esperar. Sí. Sí. Que ahí es donde empieza a crecer la fe. Amén. Ahí es donde entonces... O te desespera. Ajá, sí. O te desespera. O te desespera o creces. release it, lo entregas a Dios y cuando menos te lo imaginas, ¡pa! Ahí está la oración. La vida de fe es una vida de susto, de apuros. Susto. Hay que esperar, hay que creer, es algo invisible, algo que estás creyendo en lo invisible, pero es fe. Amén. Repito, en Marcos, si puedes creer, para el que cree, todo le es posible. Wow. Para esto de Jesús, ¿sabes? Si puedes creer, para el que cree, todo es posible. Todo. Nada es imposible. Nada es imposible. Nada es imposible. Nada es imposible para Dios. Si puedes creer, es la condición. Es imposible que Dios no pueda hacer lo imposible. Amén. Él es Dios. It's a tongue twister. That's good, yeah. Dios es maravilloso. Amen. Dios no miente. Dios no se equivoca. Dios no está de vacaciones. Dios está presente. Ya lo hizo ya. Está hecho, está su palabra. Si está en la Biblia, créelo. Si está aquí, créelo. Tengo en la Biblia, créelo. Vívelo, cómelo, vívelo. Alimenta de texto la palabra de Dios. Amén. Verás que si tiene la palabra de Dios, ahí está la fe. Su palabra. Hoy su palabra. Amén. Hoy la palabra de Dios. Aún Dios mismo, cuando Él habla a través de profecía o nos habla, Él nunca habla fuera de su propia palabra. Él siempre habla según lo que Él dice su palabra. Dios se debe a su propia palabra, porque escrito está. Él lo habló, lo dijo, creó los cielos y la tierra a través de ¿qué? Su palabra. Y dijo Dios, y dijo Dios, y dijo Dios, y fue hecho. Por eso que la petición tuya que está delante del Señor, esa fe tuya, cuando Dios diga, y dijo Dios, le voy a contestar la oración a mi hijo, mi hija, y dijo Dios, hecho está. Y dijo Dios, ahí va la bendición. Y dijo Dios, ahí va el milagro. Y dijo Dios, ahí va mi paz. Y dijo Dios, ahí va mi palabra. Y dijo Dios, Dios lo dice y Dios lo hará. Si está su palabra, cree y viene. Mira, Romanos
Romanos 10, 17, 10, 17. Así que la fe es por oír por la palabra de Dios. Amen. Así que la fe es por oír la palabra de Dios. Cuando oyes la palabra, la lees, la estudias, entra en tu corazón, lo crees y tienes fe. Amen, Fe, amén. amen. Así que sin palabra no hay fe, sin palabra no hay fe. Pero si Dios lo dijo, lo crees y se hace. Amen. Se logra, amén. Amen. Y la palabra de Dios es viva. Tiene vida. Tiene vida, ¿verdad? La palabra de Dios tiene vida. Es como una planta que uno ve que cada vez que la mira tiene una hojita nueva, ¿verdad? Una hojita que nunca habías visto antes. La palabra de Dios igual. Quizás tú has leído un versículo bíblico desde que estás salvo, toda tu vida. Y por primera vez ese versículo bíblico, en ese instante, el Señor te da una revelación que tú nunca habías visto. Te da una revelación a ese versículo o a ese capítulo que tú dices, wow, I see it now. ¿Verdad? Que uno dice, wow, ahora yo veo. ¿Qué significa esa palabra? Ahora yo veo, porque quizás la has leído antes y sí, es la palabra de Dios, pero es que en este momento es cuando tú necesitas escuchar, es cuando tú necesitas ver esa palabra. Y por eso que tiene una vida. La palabra de Dios tiene vida. It's alive. Es vida. It's alive. Tiene vida. Por eso que es tan importante leer la palabra de Dios, porque cada vez que es como por eso que dice que es nuestro alimento. Pan de vida. Pan de vida. ¿Qué pasa si dejamos de comer? Primero nos ponemos flacos. Pero si sigues sin comer, ¿verdad? ¿Qué pasa? La palabra. Es igual que la palabra. Entonces llega el punto que te puedes morir. Sin palabra no puede haber fe. Exacto. No es fe en algo, es fe en alguien, su palabra. Amén, su palabra en Dios. Y entonces si dejamos de leer la palabra y no nos alimentamos diariamente, entonces nuestro espíritu puede morir, nuestra alma puede morir, puede llegar a esa depresión, a esa tristeza, a esa que nos da la palabra. Y hay personas, mira, que hoy en día tenemos, gracias a Dios, la tecnología está tan avanzada. Hay personas que son lazy to read, ¿verdad? Y a veces cuando te pones a leer te da sueño y te quedas rendido. Pero ahora tenemos la palabra en audio en el teléfono, digital. ¿Verdad? Digital. Pones ahí qué versículo tú quieres y ahí escuchas la palabra de Dios como si te la estuviera, bueno, si te la están leyendo, pero como si tuvieras a alguien al lado tuyo leyéndote la palabra de Dios, dándote vida. Así que la fe es por el oír y oír por la palabra de Dios. Amén. Entonces está aquí, está recibiendo fe. La palabra de Dios te da fe, nos da fe, amén. El corazón de nuestra vida nos va alimentando, va fortaleciendo, vamos creciendo en la fe. Pues la palabra produce eso, produce fe y vida. Amén. Un momento a Gálatas. Pablo escribe en Gálatas, los Gálatas. Antes de Efesios. Llegando por allá. Gálatas 6, 7. El que es 6, 7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado o engañado. Pues todo lo que el hombre siembra, eso también se hará. Así que, ¿cómo sembramos? Con la palabra de Dios. Hay que leer la palabra, estudiarla, amén, orar, alabar a Dios, sembrar, tiempo de ofrenda. Y todo uno siembra, lo que uno siembra, eso también recoge. Amén. Amén. A veces pensamos que podemos vivir una vida de fe sin leer la palabra de Dios. Es imposible, es imposible. Tienes esta palabra para poder sacar fe, producir fe. Porque la palabra de Dios es la que nos produce la fe. Amén. Solo la palabra de Dios, la Biblia. Es como alguien que va al banco y saca del banco dinero. Si no deposita, no puede sacar. Exacto. Se llega a cero. No puede sacar nada, poner nada. No sembraste, no deposité. Así que
También espiritual así, la vida espiritual. Hay que- Palabra de Dios. ajá, el la corazón, palabra de Dios. la mente. Sembrar en nuestro corazón, en nuestra alma, nuestra mente. Muy importante la mente, ¿verdad? La palabra dice que la mente es el campo de la batalla, donde peleamos las batallas espirituales. Por eso que el enemigo le gusta. No sé si has notado que el enemigo ataca más tu mente que tu alma y que tu corazón. ¿Por qué? Porque él sabe que a través de la mente, si él puede entrar a tu mente y puede atacar a tu mente y llegar y entrar, entonces él sabe que a través de la mente puede entrar a tu corazón. Dice el proverbio, como el hombre piensa, tal es él. Uno piensa, tal es él. No va la mente, el hombre le sigue. La persona le sigue. La mente allá y uno lo sigue allá. Así que la batalla es en la mente. En la mente. Batallar en la mente. Saber que cuando vienen pensamientos que uno sabe que va en contra de la palabra de Dios, enseguida reprenderlo. Reprender al enemigo, reprender lo que te está atacando, esos pensamientos, sea lo que sea, ¿verdad? Y echarlo fuera en el nombre de Cristo Jesús. Para no darle entrada al enemigo, no darle entrada ninguna. Vamos a Hebreos 11:6. La fe. Esto es sustancia de vida, la fe. Es imposible agradar sin fe. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que cree, que crea a Dios, perdón, es verdad que el que se acerca a Dios cree que le hay. Y que es galardón de los que le buscan. Así que hay que buscar a Dios. Y Dios te galardona, te recompensa por buscarle. ¿Ven? Hay que buscar a Dios cada día, al instante. Hebreos 11:6. ¿Ya veo? Yeah. ¿Verdad que uno siempre ha leído eso y dice, y sin fe es imposible agradar a Dios? ¿Verdad? Y uno siempre lo ha leído y dice, wow, ¿verdad? ¿Por qué es imposible agradar a Dios sin fe? Porque si no tienes fe no crees en Él. Por eso que es imposible agradarlo. ¿Cómo yo puedo agradar a mi esposo, verdad? Si yo no creo en él, si no lo quiero, si él ve que yo no creo en él, que cuando me dice algo no lo creo, que cuando esto no lo creo. Entonces por eso no lo puedo agradar porque no tengo fe en él. Entonces por eso que dice, es imposible agradar a Dios sin fe. Porque ¿qué es la fe? Creer en él, creerle a él, creer que Él es tu Dios, creerlo a Él. Por eso es imposible agradarlo. ¿Cómo lo vamos a agradar si no creemos en Él? King James dice, want to please God. Yes, to please. Porque puede placer a Dios. It is impossible. Dios tiene placer cuando uno cree. And without faith, It's impossible to please it is God. impossible to please God. To give God pleasure, please Him. Because anyone who comes to Him must believe that He exists and that He rewards those who eternally seek Him. Diligently. Seeking. Yeah. Que lo buscan eternamente, Diligentemente. Aquí dice eternally, like eternamente lo buscan. Es que Amen. Dios es maravilloso. Dios es un Dios de Yes. amor, pero es un Dios de fe. Esto es de fe, por fe y para fe. La fe mueve montañas. Nada es imposible si puedes creer. ¿No? ¿Cuál es la cosa? Cree. Si puedes creer, Amen. todo es posible. Amen. Hay que creer. Hay que tener fe. Todo es posible si puedes creer. Como la canción esa, ¿te acuerdas? Una fe ciega, una fe atrevida. El video pasado, fe atrevida. Atrevida. Es atrevido de fe. Hay que creer atrevidamente. Ser atrevidos. Not by our power, not by our strength, No. but through the Lord Jesus Christ. Cristo, amén. Amen. Una fe atrevida. Eso hará a Dios. Para Amen. Dios, para placer. Amen. Hará a Dios. Amen. Vamos a Hebreos, ahora 11, el capítulo de la fe, 6, 7 y 7 ahora. Porque por la fe, Noé cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca, escuchen bien, en que su casa se salvase, y por esa fe
condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Entonces, fe. Digo, no es creyó a Dios, no es le sigue un loco. Viene a un diluvio, todavía había vida en la tierra. Sí. Hizo un barco inmenso, el arca, un inmenso barco, para salvar los animales y su familia. ¿Sabe qué? Cuando todo pasó, el mundo fue te destruyó la tierra. Cuando pasó la inundación, la tierra era de Noé y su familia. Quizás ahora las personas piensan, ay, pero ¿cuál es el lío de que Noé hizo un barco? ¿Cuál es el lío de que era loco? ¿Cuál era el, verdad? Porque la cosa estaba en que nunca había llovido, nunca había caído una lluvia, una gota del cielo. La tierra rociada como un tipo de sprinkler system. Ajá, la tierra era rociada de la tierra para arriba. Entonces, que tú te pongas ahora a decir, va a caer tremendo diluvio, viene lluvia. ¿Qué cosa es lluvia? ¿Qué cosa es lluvia? ¿Ya viste eso? ¿Qué cosa es eso, verdad? ¿Qué cosa es lluvia? Que va a caer y se va a inundar la tierra. He needs help. Está loco, tomó mucho. La gente dijo, oye, él necesita ayuda, este pobre hombre. Pero fíjate, Y predicó por 120 años. y yo estoy segura que Noé tuvo momentos, que él dudó también. Bueno, estuvo 120 años trabajando. Sí, él dijo, predicando. ¿qué estoy haciendo yo? ¿Qué locura Pero estoy obedeció, haciendo yo? Obedeció. Pero obedeció, ¿por qué? Por la Por fe. fe. Por fe, porque Dios le dio instrucciones. Dios le dijo, Noé, medidas, haz un arca, así, le dijo qué madera usar y todo. Go for wood. Go for wood. Mira, sí, go get some wood. Go for wood. Go for wood. Go for wood. Y entonces él lo hizo. Por eso que empezaba, a él hasta propio, él seguro que él dijo, pero estoy loco, ¿qué me pasa? ¿Qué estoy haciendo yo? Pero por eso que a veces las cosas de Dios parecen locura para otros, pero cuando Dios da una instrucción, Dios cumple lo que te mandó a hacer. Créele a Dios y obedece. Lo obedeció, lo hizo, y Dios no cumplió, Amén. y Dios cumplió. Pida letra. Amén. Amén. Ahora en Hebreos 11, 29 y 30. Por la fe pasaron el Mar Rojo como por tierra seca. Nota esto. Intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. ¿Esto para qué? Para el que cree. No para el mundo. Para el mundo, para el que cree. Para el que quiere, para el que quiere. Amén. El pueblo de Dios. Otro imposible. Otro imposible. El Mar Rojo. En seco, pasaron en seco. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlo 7 días. Entonces por fe. Los muros estaban, no había dinamita, era que alabanza. Obedecieron a Dios 7 veces, de vuelta a los muros, alabaron a Dios, los muros cayeron. Amén. Lo imposible, eso me ha dicho posible. Por eso que nuestra declaración y nuestra oración Obediencia. y por eso, ¿cómo cayeron los muros? A través de la alabanza, a través del poder de Dios en nosotros. Amén. No por nosotros, sino el poder de Dios en el pueblo. Amén. Fue que los muros cayeron. Otro imposible, ¿verdad? Otro imposible. Ese es Dios. Son cosas que solamente Dios puede hacerlo. Ningún hombre puede coger la gloria, nadie puede coger la gloria sino Dios. Ya vi Israel, había atravesado el Mar Rojo, debe caminar a Canaán, solo faltaba Jericó. Está Jericó bien cerrada, los muros cerrados. Y estaban el pueblo dando vueltas, una vuelta cada 7 días, cada día, por 7 días. Parecía locura, alabando a Dios, gritando, Al séptimo día, la séptima vuelta, dieron alabanza, su trompeta, gritos, y los muros cayeron. Parecía locura, pero Dios hizo lo que había prometido. Amen. Su palabra se cumplió. Amén. Y a veces las instrucciones que Dios da parecen locura. Y a veces lo son para el mundo natural. Sí. Porque así es como Él opera. Así es. Para el mundo es locura. Para el mundo es locura, pero son las instrucciones de Dios para que no haya duda
que era Él, Es Dios. que fue Él. Y ningún hombre puede decir, no, porque yo tuve tal idea, Yo lo hice. yo lo hice. No, Fue Dios. Fue Dios. No man Si gets the puedes creer, glory. porque todo es posible. Amen. Puedes creer. Amen. Yes. La fe. Yes. Eso por fe. Vamos a orar, Padre, vamos a orar. Amen. Vamos a Pueblo orar. cree. Pueblo cree. Señor y Padre nuestro, Sí, te damos Dios. gloria y honra una vez más, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres grande, tú eres lindo, Señor. Y sabemos, Señor, que tú estás sentado en tu trono, Jehová. Gracias, Señor, te damos, Señor, por este pueblo tan hermoso, Señor. Señor, este pueblo que está aquí en tu casa hoy, Señor. Y aquellos que nos están viendo, Señor, a través de este programa, mi Dios. Yo te pido, Señor, que tú aumentes nuestra fe, Señor. Yo te pido, Señor, que tú nos ayudes cada día, Señor, a creer, Señor, en lo imposible, Señor. A creer, Señor, aún en la locura, Señor. Aún en las cosas que parezcan locura para el hombre, Señor, no es locura para ti, Señor. Son tus instrucciones, es lo que tú deseas, Señor, que hagamos y cómo lo hagamos, Señor, para que solo tú cojas la gloria, Señor. Porque la gloria es tuya y sola tuya, Señor. Tu palabra dice que tú no compartes tu gloria con nadie, Señor. Tú eres el Dios todopoderoso, el gran yo soy. Señor, yo te pido que en esta mañana aquel que está creyendo por algo imposible, Señor, que en esta mañana aprendan y reconozcan que tú eres el Dios de lo imposible, Señor. Que para ti, Señor, no hay nada imposible, Señor. Todo es posible si puedes creer. Todo es posible si tú puedes creer que Dios lo puede hacer. Por muy grande que parezca, por mucha locura que parezca, Señor, todo es posible si puedes creer. Creer en quién, en ti, mi Dios. Creerte a ti, mi Dios, el creador del universo, el creador nuestro, Señor. Aquel, Señor, que tiene nuestro aliento en sus manos, Señor. En ti, mi Dios. Tú creaste al hombre a través de tu aliento, Señor. Tú diste vida, Señor. En lo imposible, Señor, en un cuerpo muerto, mi Dios, tú soplaste vida, Señor. Ahora yo te pido, Dios Santo, que tú soples vida en cada una de nuestras vidas, Señor, en esta mañana. Sopla vida, Señor, aquel que nos está mirando, Señor, a través, Señor, del programa en YouTube, Señor. Sopla vida, Jehová. Sopla, restaura vida, Señor. Restaura su fortaleza, Señor. Restaura su fe. Señor, quizás algunos han perdido la fe, Señor. Yo te pido que en esta mañana, Señor, tú restaures la fe. Restaura la fe, Señor. Restaura la fe, mi Dios. Restaura las mentes, Señor, el alma, el corazón, mi Dios. Que te puedan ver a ti, Señor. Revélate, Señor, en sus vidas. Señor, y por encima de todo, aquel que no te conoce, yo te pido, Señor, que te acepte como Señor y Salvador en su alma. Señor, que digan, Señor Jesús, yo creo en ti. Entra en mi corazón, salva mi alma, Señor. Te doy gracias, Señor, por la salvación. Gracias, Señor, un milagro imposible, pero no es imposible para ti. Te damos gracias, Señor, por ese milagro de la salvación. Te pido una vez más, Señor, que tú te glorifiques, Jehová. Y yo pido, Señor, una bendición grande ahora a todos los padres, abuelos, Señor, que nos escuchan, Señor. Una bendición linda y grande de parte del Padre Celestial, de nuestro Padre lindo, hermoso, glorioso. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, en el nombre de Cristo Jesús, declaro tu pueblo bendecido. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Gracias por sintonizar el servicio de nuestro pastor. Recuerde que ahora puede donar vía web a lifehousemiami.com/give. También puede solicitar su pedido de oración a lifehousemiami.com/prayer. Si se encuentra en el área del sur de la Florida, acompáñenos en uno de nuestros servicios dominicales a las 9:15 a.m., ubicado en 8859 Northwest, calle 117 Hialeah Gardens, Florida 33018. Gracias y esperamos verlo pronto. Dios lo bendiga.